3 exploradores entraron en las profundidades de Chihuahua en marzo de 2009. Y 15 años después, sus voces regresaron del silencio para contar una verdad que nadie esperaba escuchar. La Cueva de los Susurros guarda secretos que desafían toda lógica. Un lugar donde el eco de las palabras parece prolongarse eternamente, donde el sonido adquiere vida propia. Pero lo que se descubrió en 2024 no fueron ecos del pasado, sino confesiones grabadas en los últimos momentos de vida de 3 personas que el mundo había dado por muertas. Soy tu anfitrión en Ecos del Silencio, donde exploramos los misterios más profundos que la tierra mexicana ha guardado celosamente. Si buscas respuestas a lo inexplicable, suscríbete a nuestro canal, porque cuando encontremos el final de esta historia, será aquí donde lo compartiremos contigo. Esta es la historia de Elena Vázquez, geóloga de 34 años, Miguel Herrera, espeleólogo experimentado de 41 años, y Carmen Solís, documentalista de 29 años. 3 profesionales que llegaron a las montañas de Chihuahua con equipos de última generación y una misión científica. Solo uno de sus equipos regresaría a la superficie, pero sus voces permanecieron atrapadas en la oscuridad durante 15 largos años. La Sierra Madre Occidental guarda en sus entrañas formaciones geológicas que han fascinado a científicos durante décadas. Entre los municipios de Bocoina y Urique se alza una formación rocosa conocida localmente como el Cerro de los Lamentos. Los habitantes de las rancherías cercanas evitaban la zona, no por superstición, sino por respeto a algo que sus ancestros habían aprendido a temer. La Cueva de los Susurros debe su nombre a un fenómeno acústico extraordinario. Las formaciones calcáreas crean una serie de cámaras naturales que amplifican y distorsionan cualquier sonido, creando ecos que pueden prolongarse hasta por 30 segundos. Los ingenieros en acústica que la estudiaron en los años 90 documentaron reverberaciones tan complejas que algunos sonidos parecían transformarse en voces humanas. Marzo de 2009 llegó con un frío inusual a la región. Elena Vázquez había coordinado la expedición desde la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde dirigía el Departamento de Geología Aplicada. Su especialidad en formaciones kársticas la había llevado a estudiar cuevas en 5 países diferentes. Elena era una mujer meticulosa, conocida por su preparación exhaustiva y su respeto casi religioso por los protocolos de seguridad. Miguel Herrera representaba la experiencia pura. 23 años explorando sistemas de cuevas en todo México lo habían convertido en una leyenda entre los espeleólogos nacionales. Sus manos curtidas conocían el tacto de cada tipo de roca. Sus ojos entrenados podían detectar cambios de corriente de aire que indicaban nuevos pasajes. Miguel había explorado la Cueva de los Susurros en 2 ocasiones anteriores, en 1998 y 2004, siempre en expediciones de reconocimiento superficial. Carmen Solís llegó al proyecto por casualidad. Su productora independiente había sido contratada para documentar la investigación geológica, pero su verdadera pasión eran los fenómenos inexplicables. Había producido 3 documentales sobre lugares con actividad paranormal en México, siempre desde una perspectiva científica y escéptica. Carmen veía en la Cueva de los Susurros la oportunidad de documentar por primera vez los efectos acústicos que habían alimentado leyendas locales durante generaciones. El equipo base se instaló en la Hacienda San Rafael, una propiedad abandonada a 3 kilómetros de la entrada de la cueva. Los dueños, la familia Morales, habían ofrecido las instalaciones después de años de intentos fallidos por vender la propiedad.
Nadie quiere vivir tan cerca de esa cueva, había explicado don Joaquín Morales, patriarca de la familia. Los animales se ponen nerviosos, los perros aúllan toda la noche. Es como si algo los llamara. La hacienda conservaba la arquitectura típica del siglo XIX. Muros gruesos de adobe, vigas de mezquite, patios centrales que habían conocido tiempos prósperos. Pero el abandono había dejado su marca. Las ventanas sin cristales permitían que el viento creara sonidos inquietantes al filtrarse por los pasillos vacíos. Carmen documentó estos detalles, intuyendo que el entorno psicológico sería tan importante como los datos científicos. Los preparativos comenzaron el 12 de marzo. Elena había trazado un plan de exploración sistemática que abarcaría 5 días, con incursiones progresivamente más profundas en el sistema de cuevas. El primer día estaría dedicado al mapeo de las cámaras superficiales, ya conocidas. El quinto día, si las condiciones lo permitían, intentarían alcanzar lo que los mapas topográficos sugerían como una cámara principal a más de 200 metros bajo tierra. Miguel expresó reservas desde el primer momento. Durante la expedición de 2004, había experimentado desorientación acústica en las cámaras medias. Los ecos te confunden, explicó mientras revisaba los planos. Empiezas a escuchar cosas que no están ahí. Voces, música, llantos. La mente trata de darle sentido a sonidos que no tienen sentido. Carmen registró meticulosamente estas conversaciones. Su cámara capturó las expresiones de Miguel cuando describía sus experiencias anteriores, la tensión en sus mandíbulas, la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo cuando mencionaba las voces. Elena, por el contrario, mostraba la típica confianza del científico escéptico. Los efectos psicoacústicos están bien documentados, respondió. Sabemos qué esperar. El 14 de marzo, durante la segunda incursión, ocurrió el primer incidente significativo. A 50 metros de profundidad, en una cámara que Miguel había bautizado como el anfiteatro por su forma semicircular, los tres escucharon claramente una conversación en español. Las voces parecían provenir de una fisura en la pared este, pero cuando se acercaron con linternas, descubrieron que la fisura se extendía apenas 20 centímetros antes de cerrarse completamente. Carmen logró grabar 15 minutos del fenómeno. Al revisar las grabaciones esa noche en la hacienda, pudieron distinguir fragmentos de diálogo. No deberíamos estar aquí. El agua está subiendo. Alguien nos sigue. Las voces sonaban desesperadas, pero la calidad del audio hacía imposible determinar si eran contemporáneas o algún tipo de eco retardado. Elena mantuvo su escepticismo profesional, pero sus notas de campo revelan una creciente inquietud. Día 3. Los efectos acústicos son más complejos de lo previsto. Necesitamos grabadores más sensibles. Las formaciones rocosas podrían estar actuando como una especie de cámara de resonancia natural, preservando ecos de conversaciones anteriores. El 17 de marzo amaneció con una niebla densa que cubría toda la sierra. Don Joaquín Morales llegó a la hacienda a las 6 de la mañana para entregar provisiones frescas, como había hecho los días anteriores. Encontró la camioneta del equipo estacionada en su lugar habitual, pero ninguna señal de actividad en las habitaciones. Los tres habían dejado notas escritas sobre sus planes para ese día. Elena había programado una exploración profunda siguiendo las corrientes de aire que sugerían la existencia de cámaras no cartografiadas. Miguel había marcado en su mapa 3 puntos de interés acústico que quería documentar con precisión. Carmen había preparado su equipo más sensible, incluyendo micrófonos direccionales capaces de captar susurros a 100 metros de distancia.
Sus camas no habían sido usadas la noche anterior. Los platos de la cena permanecían sin lavar en la cocina, pero todos sus equipos personales estaban en orden: ropa, documentos, dinero, llaves de vehículos. Solo faltaban los equipos de exploración y las 3 personas. Don Joaquín esperó hasta las 10 antes de tomar su caballo y dirigirse hacia la entrada de la cueva. El sendero mostraba huellas frescas de botas, claramente de la madrugada. Pero las huellas se perdían en el terreno rocoso cerca de la entrada. La boca de la cueva de los susurros se abre como una herida en la montaña. 20 metros de ancho por 8 de alto, custodiada por formaciones rocosas que crean sombras inquietantes incluso al mediodía. Don Joaquín gritó los nombres de los exploradores. Su voz se perdió en ecos que regresaron distorsionados, como si la cueva se burlara de su preocupación. Regresó a la hacienda y utilizó el radio satelital del equipo para contactar a las autoridades. La primera patrulla de la policía ministerial llegó a las 3 de la tarde. Para las 6, un equipo de rescate especializado había establecido su base de operaciones. Los rescatistas encontraron las primeras pistas a 120 metros de profundidad. Una linterna de Miguel, aún funcionando, yacía junto a un charco de agua que no aparecía en los mapas de las expediciones anteriores. 20 metros más adelante, una cámara de Carmen, con la correa rota, como si hubiera sido arrancada violentamente. Pero lo más inquietante fue el silencio. En una cueva conocida por sus ecos perpetuos, los rescatistas no escucharon ningún sonido humano. Ni gritos de auxilio, ni gemidos de dolor, ni siquiera susurros. Solo el goteo constante del agua y el viento subterráneo, que creaba melodías espectrales al filtrarse entre las rocas. La búsqueda se prolongó durante 18 días. Equipos especializados de México y Estados Unidos exploraron cada cámara, cada fisura, cada posible ruta de escape. Encontraron más equipo abandonado, cuerdas cortadas, cascos con las luces rotas, una mochila de Elena con sus notas de campo empapadas e ilegibles. Pero de Elena Vázquez, Miguel Herrera y Carmen Solís no encontraron rastro alguno. Era como si la montaña se los hubiera tragado, dejando solo fragmentos de su presencia como pistas de un rompecabezas imposible de resolver. El comandante Raúl Mendoza de la Policía Ministerial había dirigido investigaciones de desapariciones durante 16 años, pero nunca había enfrentado un caso como el de la Cueva de los Susurros. La ausencia total de rastros humanos, más allá de los 150 metros de profundidad, desafiaba toda lógica investigativa. Es como si hubieran llegado hasta cierto punto y simplemente se desvanecieran en el aire, reportó en su informe preliminar. La primera teoría oficial se centró en un posible colapso interno. Los geólogos del Instituto Nacional de Geología confirmaron que el sistema de cuevas había experimentado actividad sísmica menor durante las semanas previas al desaparecimiento. Microfracturas en las formaciones calcáreas podrían haber provocado derrumbes localizados, atrapando a los exploradores en cámaras selladas. Sin embargo, esta hipótesis se desplomó cuando los sismógrafos portátiles no detectaron ningún cambio significativo en la estructura interna de la cueva. El doctor Patricio Ramírez, especialista en rescate en espacios confinados, dirigió personalmente las operaciones de búsqueda más profunda. Su equipo utilizó cámaras robóticas para explorar fisuras demasiado estrechas para el paso humano, sonares para detectar cavidades ocultas y equipos de gases para identificar posibles filtraciones tóxicas. Los resultados fueron desconcertantes. El sistema de cuevas era más extenso de lo cartografiado, con cámaras que se adentraban hasta 400 metros bajo tierra, pero ninguna mostraba signos de presencia humana reciente.
La segunda línea de investigación siguió pistas criminales. Elena había mencionado en conversaciones telefónicas con colegas universitarios que había recibido llamadas anónimas desalentándola de continuar la expedición. «Alguien no quiere que exploremos esa cueva», había comentado a su asistente de investigación 3 días antes del viaje. Miguel, por su parte, había liquidado deudas pendientes de manera inusual la semana previa, como si presintiera que no regresaría. El agente Roberto Fuentes del Ministerio Público Estatal investigó conexiones con el crimen organizado. La Sierra Chihuahuense había sido territorio de disputa entre cárteles, y algunas cuevas habían sido utilizadas como centros de operaciones o depósitos de armas. Pero los informantes locales negaron cualquier actividad criminal reciente en la zona de la Cueva de los Susurros. «Ese lugar está maldito», declaró un pastor de ganado local bajo anonimato. «Ni los narcos se meten ahí». Carmen Solís se había convertido en el foco de las teorías más complejas. Su productora había estado investigando denuncias de actividades paranormales en cuevas mexicanas para un documental que nunca llegó a completar. Sus archivos personales revelaron correspondencia con investigadores de fenómenos anómalos de varios países. Una carta fechada 2 semanas antes de la expedición mencionaba evidencia de comunicación con entidades no identificadas en la Cueva de los Susurros. La familia Vázquez contrató investigadores privados cuando las pesquisas oficiales se estancaron. El detective Armando Solís, sin parentesco con Carmen, había trabajado casos de desapariciones en zonas mineras y conocía los peligros específicos de los sistemas subterráneos. Su teoría apuntaba hacia un accidente por inhalación de gases. Las cuevas calcáreas pueden acumular dióxido de carbono en bolsas invisibles. Los exploradores pierden el conocimiento en segundos y mueren sin poder pedir auxilio. Pero esta explicación también encontró obstáculos. Los medidores de gases de los equipos de rescate no detectaron concentraciones peligrosas en ninguna de las cámaras exploradas. Además, los cuerpos habrían permanecido in situ y las búsquedas exhaustivas no habían encontrado restos humanos en ninguna parte del sistema conocido. Las familias de Miguel y Carmen organizaron búsquedas independientes con voluntarios especializados en montañismo y espeleología. Durante 8 meses, expediciones de fin de semana peinaron no solo la Cueva de los Susurros, sino sistemas de cuevas en un radio de 20 kilómetros. Encontraron 3 cuevas no cartografiadas, restos de campamentos de buscadores de oro del siglo XIX y formaciones geológicas de valor científico considerable. Pero ningún rastro de los desaparecidos. El caso comenzó a transformarse en leyenda local durante el primer año. Los habitantes de las rancherías desarrollaron nuevas supersticiones alrededor de la cueva. Algunos aseguraban escuchar voces que llamaban sus nombres cuando pasaban cerca durante las noches sin luna. Otros reportaron luces inexplicables moviéndose en las profundidades, visibles desde la entrada durante las madrugadas despejadas. María Herrera, hermana de Miguel, se mudó temporalmente a Chihuahua para coordinar las búsquedas familiares. Su testimonio reveló aspectos psicológicos inquietantes. Miguel me había contado que en sus expediciones anteriores a esa cueva había tenido sueños muy vívidos. Soñaba que encontraba una cámara llena de gente hablando, pero cuando se acercaba, se daba cuenta de que eran solo ecos de voces de personas que habían estado ahí décadas atrás. Los investigadores académicos desarrollaron la teoría más elaborada. El doctor Fernando Aguirre, especialista en acústica de la Universidad Nacional, propuso que la Cueva de los Susurros funcionaba como una trampa psicológica natural. Los efectos de resonancia pueden inducir estados de desorientación extrema.
Las personas pierden la noción del tiempo y el espacio, siguen sonidos que no existen, se adentran en pasajes que no han explorado antes. Esta teoría ganó credibilidad cuando se descubrió que la cueva había sido escenario de al menos 3 desapariciones documentadas en el siglo XX. En 1943, 2 mineros que buscaban vetas de plata desaparecieron después de reportar voces que los guiaban hacia riquezas ocultas. En 1967, una familia de excursionistas se perdió durante una tormenta. Solo encontraron a la madre 3 días después, en estado catatónico, repitiendo: «Se fueron hacia las voces, se fueron hacia las voces». Las autoridades clausuraron oficialmente el acceso a la Cueva de los Susurros en diciembre de 2009. Una barrera metálica fue instalada en la entrada, acompañada de señales de peligro en español e inglés. Pero la medida no disuadió a exploradores clandestinos ni a curiosos atraídos por el misterio creciente. Para 2012, el caso había trascendido las fronteras nacionales. Investigadores de fenómenos paranormales de Estados Unidos, España y Argentina visitaron la zona. Algunos documentaron experiencias inquietantes, grabaciones de audio con voces no identificadas, fotografías con anomalías de luz, equipos electrónicos que fallaban sin explicación en ciertas cámaras específicas. El expediente oficial del caso suma más de 1.500 páginas, incluye testimonios de 200 personas, análisis de laboratorio de muestras geológicas, estudios acústicos, reportes psicológicos de familiares y mapas detallados de cada centímetro explorado. Pero la conclusión permanece inalterada. Elena Vázquez, Miguel Herrera y Carmen Solís desaparecieron sin dejar rastro verificable de su destino final. La investigación fue formalmente cerrada en marzo de 2014, 5 años después de la desaparición. El dictamen final clasificó el caso como desaparición por causa desconocida en circunstancias extraordinarias. Las familias nunca aceptaron este veredicto, pero los recursos legales se habían agotado y las pistas oficiales habían llegado a su fin. La Cueva de los Susurros se convirtió en un lugar de peregrinaje involuntario. Cada marzo, en el aniversario de la desaparición, familiares y curiosos se congregaban en la entrada sellada para dejar flores, fotografías y cartas dirigidas a los desaparecidos. La leyenda local aseguraba que durante esas vigilias las voces de Elena, Miguel y Carmen podían escucharse como ecos lejanos, llamando desde las profundidades de la montaña. 15 años después, la rutina había envuelto el misterio de la Cueva de los Susurros como una manta de olvido. Las familias habían aprendido a vivir con la ausencia. Los investigadores habían archivado el caso entre otros enigmas sin resolver, y la montaña guardaba sus secretos en silencio perpetuo. Pero el 23 de septiembre de 2024, todo cambió. Adrián Morales, nieto de don Joaquín, había heredado no solo la hacienda San Rafael, sino también la curiosidad que durante décadas había mantenido a su familia conectada con el misterio. A sus 28 años, Adrián combinaba la formación en ingeniería en sistemas con una pasión heredada por la exploración. Había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre los exploradores desaparecidos, y desde adolescente había soñado con resolver el enigma que había marcado la vida de su familia. La tecnología había avanzado considerablemente desde 2009. Adrián había equipado su camioneta con detectores de metales de última generación, drones con cámaras térmicas y dispositivos de comunicación satelital que funcionaban incluso bajo tierra. Su plan era sistemático: realizar un mapeo digital completo de la cueva utilizando tecnología que no existía durante las búsquedas originales. La barrera metálica instalada en 2009 había sucumbido al tiempo y la corrosión.
Los candados estaban rotos, las señales de advertencia descoloridas por 15 veranos chihuahuenses. Adrián documentó meticulosamente el estado de abandono antes de adentrarse en las profundidades que habían fascinado y aterrorizado a su familia durante décadas. Sus primeras 2 incursiones fueron rutinarias. Los mapas digitales que iba creando coincidían con los levantamientos de 2009, confirmando que la estructura física de la cueva no había cambiado significativamente. Pero en su tercera exploración, el 29 de septiembre, su dron detectó una anomalía térmica en una fisura de la cámara que Miguel Herrera había bautizado como el anfiteatro. La fisura se había ensanchado. Donde antes había una abertura de 20 centímetros, ahora existía un paso lo suficientemente amplio para permitir el paso de una persona. Los análisis geológicos posteriores confirmarían que movimientos sísmicos menores, acumulados durante 15 años, habían fracturado la formación rocosa, revelando un pasaje que había permanecido sellado durante décadas, quizás siglos. Adrián instaló cuerdas de rapel y descendió por la nueva abertura. Lo que encontró desafió toda explicación lógica. Una cámara circular de aproximadamente 15 metros de diámetro, con paredes tan lisas que parecían pulidas artificialmente. En el centro, un montículo de rocas dispuestas con precisión geométrica, y sobre las rocas, protegida por una bolsa de plástico sellada, una grabadora digital que ningún fabricante mexicano había producido jamás. La grabadora era un modelo profesional, de tecnología avanzada, incluso para los estándares de 2024. Su carcasa metálica no mostraba signos de oxidación a pesar de haber permanecido en un ambiente húmedo durante años. La batería, increíblemente, aún conservaba carga suficiente para funcionar, pero lo más inquietante era la etiqueta adhesiva en la parte posterior. Propiedad de Carmen Solís, Expedición Susurros 2009. Adrián llevó la grabadora a la superficie y contactó inmediatamente al comandante Mendoza, ahora retirado, pero aún viviendo en Chihuahua. Mendoza, a sus 67 años, conservaba la precisión investigativa que lo había caracterizado durante su carrera activa. Su primera reacción fue de escepticismo profesional. Esa grabadora no existía en 2009. Alguien la puso ahí recientemente. Pero las pruebas forenses realizadas en el Laboratorio de Criminalística del Estado revelaron datos desconcertantes. La grabadora contenía sedimentos minerales que coincidían exactamente con la composición geológica específica de la cámara recién descubierta. Los análisis de datación por radiocarbono de los sedimentos adheridos sugerían que el dispositivo había permanecido en ese lugar durante aproximadamente 15 años. La investigación del dispositivo reveló especificaciones técnicas que no correspondían a ningún modelo comercial conocido. La memoria interna tenía una capacidad de almacenamiento superior a cualquier grabadora disponible en 2009. Y el sistema operativo utilizaba algoritmos de compresión de audio que no fueron desarrollados hasta 2018. Era como si alguien del futuro hubiera dejado tecnología avanzada en una cueva de Chihuahua. Elena Vázquez Torres, sobrina de la geóloga desaparecida, viajó desde Ciudad de México tan pronto como se enteró del hallazgo. A sus 31 años, Elena había seguido los pasos académicos de su tía, especializándose en geología forense. Su análisis de la cámara secreta confirmó que se trataba de una formación natural modificada artificialmente. Las paredes fueron pulidas con herramientas, dictaminó, pero el tipo de trabajo requiere años de labor constante. Miguel Herrera Sánchez, hijo del espeleólogo desaparecido, llegó acompañado de un equipo de expertos en acústica de la Universidad de Texas.
Sus mediciones revelaron que la cámara secreta funcionaba como una caja de resonancia perfecta, capaz de amplificar susurros hasta convertirlos en voces claramente audibles. Más inquietante aún, la cámara parecía diseñada específicamente para preservar grabaciones de audio durante periodos extensos sin degradación. La familia Solís Mendoza, parientes de Carmen, aportó información crucial. Carmen había mencionado en conversaciones familiares su interés por desarrollar tecnología de grabación para ambientes extremos. Sus notas personales, guardadas por su hermana durante 15 años, incluían bocetos de dispositivos de grabación con especificaciones técnicas sorprendentemente similares a las de la grabadora encontrada. El comandante Mendoza convocó a las 3 familias para el momento de reproducir las grabaciones. La reunión tuvo lugar en la Hacienda San Rafael, el mismo lugar donde 15 años antes se había coordinado la búsqueda desesperada de sus seres queridos. La ironía del lugar no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. La grabadora contenía 17 archivos de audio, con una duración total de 4 horas y 22 minutos. Los archivos estaban ordenados cronológicamente, desde el 15 de marzo de 2009 hasta el 23 de marzo del mismo año. Las fechas correspondían exactamente al período de la desaparición y los días posteriores, cuando oficialmente ya no había rastro de los exploradores. El primer archivo comenzaba con la voz familiar de Elena Vázquez. Es 15 de marzo, 11:30 de la noche. Hemos encontrado algo que no aparece en ningún mapa. Una cámara que parece construida. Miguel dice que siente corrientes de aire que vienen de abajo. Carmen está grabando todo. Hay sonidos que no podemos explicar. La calidad del audio era extraordinaria, como si las voces hubieran sido grabadas en un estudio profesional. Cada palabra era nítida, cada respiración audible. Se podían distinguir claramente los 3 tonos de voz, las inflexiones características que las familias reconocieron inmediatamente. No había dudas, eran Elena, Miguel y Carmen. El segundo archivo revelaba creciente inquietud. 16 de marzo, madrugada. No podemos salir, no por un derrumbe. Es como si los pasajes hubieran cambiado. Carmen tiene grabaciones de nuestras conversaciones de ayer, pero nunca grabamos esas conversaciones. Los ecos nos devuelven palabras que no hemos dicho aún. Miguel Herrera Sánchez pausó la reproducción cuando escuchó la voz de su padre, describiendo fenómenos que desafiaban la física conocida. «Mi padre era el hombre más racional que conocí», murmuró. «Si él dice que algo imposible está sucediendo, entonces algo imposible está sucediendo». Los archivos subsecuentes documentaban una progresión aterradora hacia lo inexplicable. Carmen describía cómo su equipo de grabación capturaba conversaciones que tendrían lugar horas o días después. Elena reportaba cambios en la estructura de la cueva que no correspondían a procesos geológicos naturales. Miguel, el más experimentado, admitía una desorientación que iba más allá de los efectos acústicos conocidos. 18 de marzo. Carmen ha perdido la noción del tiempo. Sus grabaciones muestran que llevamos aquí 6 días, pero nuestros relojes marcan solo 3 días. Elena encontró un pasaje que nos lleva hacia arriba, pero cuando lo seguimos, terminamos más abajo de donde empezamos. Es como si la cueva fuera consciente. El archivo más perturbador correspondía al 20 de marzo. Elena cree que estamos muertos. Dice que encontró nuestros cuerpos en una cámara, pero nosotros seguimos aquí, hablando, grabando. Carmen llora porque ha grabado su propia muerte 3 veces, pero cada vez es diferente. Yo ya no sé qué es real.
Las voces se hacían progresivamente más desesperadas, pero también más claras, como si la cueva misma mejorara la calidad de las grabaciones con cada día que pasaba. Los familiares escuchaban palabras de despedida dirigidas específicamente a ellos, menciones de recuerdos familiares que nadie más podía conocer, instrucciones precisas sobre dónde encontrar documentos importantes o cómo cuidar de mascotas que habían quedado solas. El último archivo, fechado el 23 de marzo, contenía solo la voz de Carmen. Si alguien encuentra esto, sepan que elegimos quedarnos. La cueva nos ofreció algo que no podemos explicar, una forma de existir que va más allá de la vida que conocíamos. Nuestras voces permanecerán aquí para siempre, convertidas en parte de los susurros que dieron nombre a este lugar. Díganle a nuestras familias que estamos bien, que encontramos lo que vinimos a buscar, aunque no sabíamos que lo estábamos buscando. El silencio que siguió al último archivo fue absoluto. 15 años de preguntas sin respuesta habían sido reemplazados por respuestas que generaban preguntas aún más inquietantes. Las familias tenían ahora las voces de sus seres queridos, pero también la certeza de que sus destinos escapaban a toda comprensión convencional. Las revelaciones de las grabaciones transformaron radicalmente la comprensión del caso. Lo que durante 15 años había sido clasificado como una desaparición inexplicable, se convirtió en algo mucho más complejo. Evidencia de fenómenos que desafiaban las leyes físicas conocidas. Las autoridades se enfrentaron a un dilema sin precedentes. ¿Cómo procesar oficialmente evidencia de eventos que la ciencia convencional consideraba imposibles? El doctor Fernando Aguirre, el mismo especialista en acústica que había desarrollado teorías sobre los efectos psicológicos de la cueva en 2009, fue convocado para analizar las grabaciones. Su dictamen técnico confirmó la autenticidad de las voces mediante análisis espectrográficos comparativos con grabaciones anteriores de los desaparecidos. Pero sus conclusiones plantearon más interrogantes que respuestas. Los patrones de voz corresponden inequívocamente a Elena Vázquez, Miguel Herrera y Carmen Solís. Sin embargo, las características acústicas del ambiente de grabación no coinciden con ningún espacio físico conocido en la Cueva de los Susurros. La investigación forense de la grabadora reveló anomalías tecnológicas que ningún experto pudo explicar satisfactoriamente. El dispositivo contenía componentes que, según los fabricantes consultados, no existían en 2009. Más inquietante aún, algunos elementos tecnológicos del interior correspondían a desarrollos que aún no habían sido patentados en 2024. Era como si la grabadora fuera un híbrido temporal de tecnología pasada, presente y futura. Elena Vázquez Torres dirigió una nueva expedición científica multidisciplinaria a la Cámara Secreta. Su equipo incluía geólogos, físicos, especialistas en acústica, arqueólogos y técnicos en fenómenos electromagnéticos. Los resultados de 6 meses de investigación intensiva documentaron propiedades de la cámara que desafiaban explicaciones convencionales. Las mediciones electromagnéticas detectaron campos de energía que variaban en patrones que no correspondían a fuentes naturales conocidas. Los análisis geológicos confirmaron que la cámara había sido modificada artificialmente, pero las técnicas utilizadas requerían tecnología no disponible para civilizaciones precolombinas. Los estudios acústicos revelaron que la cámara podía amplificar, distorsionar y aparentemente preservar sonidos de manera que contradecía principios fundamentales de la física del audio. Más perturbador aún, el equipo documentó fenómenos en tiempo real que reflejaban las experiencias descritas en las grabaciones.
Conversaciones sostenidas en la cámara eran reproducidas por los ecos horas después, pero con palabras que no habían sido pronunciadas durante las conversaciones originales. Equipos de grabación capturaban voces que predecían eventos que ocurrirían días más tarde. Los investigadores experimentaron desorientación temporal, similar a la descrita por Elena, Miguel y Carmen. El informe científico final, publicado en diciembre de 2024, estableció conclusiones que revolucionaron la comprensión académica de casos de desapariciones en entornos geológicos específicos. La Cueva de los Susurros fue clasificada como sitio de anomalías físicas no explicadas por modelos científicos actuales. La recomendación oficial fue mantener el sitio sellado y bajo observación científica permanente. Las familias enfrentaron el dilema emocional más complejo imaginable. Tenían evidencia de que sus seres queridos habían sobrevivido durante días después de su desaparición oficial, pero también confirmación de que habían elegido voluntariamente un destino que escapaba a la comprensión humana convencional. Los mensajes personales en las grabaciones proporcionaron el cierre emocional que habían buscado durante 15 años, pero también abrieron nuevas dimensiones de dolor y confusión. María Herrera, hermana de Miguel, expresó el sentimiento colectivo de las familias. Durante 15 años rezamos para que regresaran a casa. Ahora sabemos que encontraron una casa diferente, en un lugar que no podemos entender ni visitar. Es paz y tormento al mismo tiempo. El caso trascendió las fronteras nacionales cuando las grabaciones fueron analizadas por instituciones científicas internacionales. La Universidad de Stanford, el Instituto Max Planck de Alemania y el CERN expresaron interés en estudiar los fenómenos documentados. La Cueva de los Susurros se convirtió en el primer sitio mexicano incluido en el Registro Internacional de Anomalías Geológicas de Interés Científico Prioritario. Los habitantes locales recibieron las revelaciones con una mezcla de validación y temor renovado. Las leyendas que sus ancestros habían transmitido durante generaciones sobre voces atrapadas en la montaña adquirieron nueva credibilidad. Pero también surgió preocupación por la atención internacional que el caso había generado. Ahora vendrán más personas buscando lo que encontraron Elena, Miguel y Carmen, predijo don Joaquín Morales, con la sabiduría de sus 89 años. Y tal vez algunos también elijan quedarse. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad permanente alrededor de la cueva, no solo para proteger el sitio de investigación, sino para evitar que otros exploradores experimentaran destinos similares. Se instalaron sistemas de monitoreo remoto que documentan continuamente la actividad acústica y electromagnética del área. Pero la medida más significativa fue la creación del protocolo Susurros, el primer marco legal mexicano para gestionar casos de desapariciones relacionadas con fenómenos no explicados por la ciencia convencional. El protocolo establece procedimientos específicos para preservar evidencia de eventos anómalos y proporcionar apoyo especializado a familias afectadas por circunstancias que escapan a categorías legales tradicionales. 15 años después de entrar en la Cueva de los Susurros, Elena Vázquez, Miguel Herrera y Carmen Solís regresaron a sus familias de la única manera posible, a través de sus voces, preservadas en una grabadora que desafía toda explicación tecnológica y depositada en una cámara que desafía toda explicación geológica. Sus voces nos hablan desde un lugar que existe más allá de nuestras definiciones de vida y muerte, tiempo y espacio, realidad y misterio. Nos dicen que encontraron lo que vinieron a buscar, aunque no sabían que lo estaban buscando. Nos aseguran que están bien, en términos que no podemos comprender completamente. La Cueva de los Susurros permanece sellada,
pero no silenciosa. Los equipos de monitoreo registran actividad acústica constante, ecos que se prolongan más allá de las leyes físicas, voces que conversan en español sobre temas cotidianos, risas que suenan familiares a quienes las escuchan. Es como si la cueva hubiera adquirido memoria sonora, preservando fragmentos de todas las vidas que alguna vez la visitaron. Las grabaciones de Elena, Miguel y Carmen han sido reproducidas miles de veces por investigadores, familiares y curiosos de todo el mundo. Cada reproducción revela nuevos detalles, nuevas capas de significado que no habían sido percibidas anteriormente. Es como si las voces siguieran evolucionando, adaptándose a cada oyente, respondiendo preguntas que no habían sido formuladas cuando las grabaciones fueron creadas. ¿Qué encontraron realmente Elena, Miguel y Carmen en las profundidades de la Sierra Madre Occidental? ¿Es la cueva de los susurros un portal hacia dimensiones que nuestra ciencia aún no ha descubierto? ¿O es simplemente un lugar donde las leyes físicas se comportan de manera diferente, creando ilusiones tan convincentes que se vuelven indistinguibles de la realidad? Las respuestas permanecen enterradas en las profundidades de Chihuahua, custodiadas por ecos que susurran secretos en idiomas que aún no hemos aprendido a hablar. Pero sus voces continúan llamándonos, invitándonos a buscar respuestas a preguntas que tal vez no estemos preparados para formular. Tal vez Elena, Miguel y Carmen no desaparecieron realmente. Tal vez simplemente encontraron una forma diferente de existir, una manera de trascender las limitaciones que definen nuestra experiencia humana convencional. Sus voces sugieren que la muerte podría no ser el final que creemos, sino una transformación hacia algo que nuestro vocabulario actual no puede describir adecuadamente. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Ecos del Silencio. Seguimos investigando casos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y si algún día encontramos más respuestas sobre lo que realmente sucedió en la cueva de los susurros, será aquí donde las compartiremos contigo primero. Porque algunos misterios nunca terminan de revelarse completamente, y las voces del pasado siguen susurrando verdades que el presente aún no está listo para escuchar. La montaña guarda sus secretos, pero los ecos del silencio continúan resonando, esperando a que alguien más se atreva a escuchar lo que tienen que decir. Dale like si crees que Elena, Miguel y Carmen encontraron algo más grande que ellos mismos. Compártelo si piensas que hay lugares en nuestro mundo donde las reglas de la realidad funcionan de manera diferente. Y comenta qué crees que realmente encontraron en esa cámara secreta. Nos vemos en el próximo misterio de Ecos del Silencio, donde exploraremos otros casos donde la línea entre lo posible y lo imposible se difumina hasta desaparecer completamente.